Ahora vamos a tocar el tema jubilaciones, porque tiene la gentileza de visitarnos Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Gracias por venir, Eugenio. Gracias por la invitación, muy amable. Bueno, le dieron a los jubilados de la mínima otra vez un bono, 6.000 pesos. ¿Alcanza para compensar lo que perdieron con la inflación? ¿Debería haber sido para todos? ¿Alcanza, en todo caso, pero a medias? Contame. Mira, siempre es bienvenido a bolsillos flacos una ayuda. No es nuevo esto, haber apelado al bono para tratar de reforzar lo que en definitiva es un problema estructural que tiene el sistema, que vos fíjate, en los últimos 4 años y medio, para no irnos lejos, el poder adquisitivo de lo que es la jubilación, la pensión, ha perdido alrededor de un 60%. Y te cuento muy brevemente. Diciembre de 2017, el cambio de fórmula de movilidad de aquel momento, ahí le robaron a los jubilados 6 puntos. 6 puntos. Esto está en la Corte, es el caso Fernández Pastor, con fallos favorables de todas las cámaras del país. En 18-19 perdieron 19.5. Es más, el actual presidente, siendo candidato, lo planteó muy claramente y señalaba el tema de recomponer esos casi 20 puntos. Decía con la plata de las LEVAX. Exactamente. Que ahora son las LELIX. Efectivamente. Que siguen ahí y que no fue esa plata. Seguimos pagando los intereses y no fue para... Y ahí se suspendió la ley de movilidad anterior, que había dado malos resultados, y durante todo el 2020 se hicieron los reajustes por decretos de necesidad y urgencia, inclusive en el mes de marzo con una distorsión de lo que fue la pirámide, porque se dieron índices diferenciados, más altos a las mínimas, hasta que era el 11.56%, la mínima era de 14.400 pesos en ese momento, y a las más altas, hasta 80.000 pesos, se llegó al 3.7%. Bueno, perdón, achatándose la pirámide se viene achatando hace un montón de tiempo, ¿no? Esto es histórico. Badaro es el ejemplo... La respuesta a eso. Claro. Los amparos en respuesta a eso. Efectivamente. Esto generó litigiosidad. Nosotros tenemos inclusive como defensoría un amparo con el patrocinio de Andrés Gil Domínguez y Adrián Trócoli, planteando que lo que hay que respetar era por lo menos los porcentajes de la ley suspendida. Porque la ley se podía haber derogado, votado otra ley y resuelto el tema. Ahora, después llegamos a la nueva ley de movilidad, que en realidad es la anterior al 17, que no contiene cláusula de garantía por inflación y, bueno, los resultados son malos. Pero el problema de base no es ese. Perdón, pero qué loco, porque terminaron perdiendo con el cambio al ajuste por inflación y perdiendo por el cambio de vuelta a ajuste por sueldos. Porque el problema de fondo no es la movilidad, sino que es un haber que no se ha recompuesto nunca. Está bien, el gobierno dice que no tiene plata, que es imposible dar aumentos por encima de esto, y este paliativo lo hace para, bueno, ¿cuánto es? La mitad, un poquito más, de los 70% de los jubilados que ganan la mínima. Más o menos 4.700.000. Bueno, primero, ¿se podría hacer permanente ese bono? O sea, ¿podría ser un reclamo que los jubilados que hoy ganan 33, que con esto van a ganar 38, más o menos, grosso modo, ¿no? Estoy redondeando, ¿lo empiecen a ganar siempre? Bueno, si lo integrás al haber, la movilidad va a actuar sobre ese monto. Aunque sea sin eso, aunque sea, ¿no se podría pedir que, aunque sea, se siga moviendo por movilidad el básico, pero haya un plus? Sería un paliativo importante, pero el problema que tenemos, que los 30.000, 32.000 pesos, es un tercio de lo que necesita el jubilado para vivir. Sí, claro. Entonces, y este es un problema de fondo que no se puede resolver ni en una administración ni en 3 días, ni con una medida, ¿no? Hay algo que me preocupa más todavía, que es esta generación de jubilados, no sé en qué proporción, quizás vos los tenés estudiado, pero en buena medida tiene casa propia e hijos a los cuales quizás acudir por ayuda. Tiendo a pensar que la próxima generación de jubilados... No tiene ninguna de esas dos ventajas. ¿No? Claro, porque tuvieron en algún momento capacidad de ahorro. Exacto.
Ahora, ¿sabés qué pasó? En el escenario de pandemia, quienes recibían algún auxilio de las familias, este auxilio se vio resentido Claro. porque se achicó el ingreso familiar. Claro. Y después tenemos, bueno, los problemas de las comorbilidades que hay que atender, etcétera, etcétera. Y yo creo dos aspectos que no los vi discutirse ni en la campaña electoral. El financiamiento del sistema. Hoy tenemos un sistema de reparto asistido. Las dos fuentes de financiamiento, la mitad es el trabajo y la otra mitad impuestos. De la mitad del trabajo tenemos 50% de trabajo no registrado. Claro. Aporta 0. De la otra mitad, el único que está poniendo plata en serio es el IVA, que pone el 11% mensual, que es el más regresivo de los Sí, impuestos. claro, lo pagan todos los jubilados. A los pobres, Sí, claro. Por lo cual, ¿cuál es la discusión de fondo? Bueno, obviamente, ver con el trabajo cómo se lo convierte o se lo reconvierte paulatinamente en trabajo registrado. Ahí las discusiones siempre orbitan en torno a dos ideas. O a bajarle las cargas patronales a los empleadores para que haya más empleados que pasen a estar registrados, o a flexibilizar las condiciones de trabajo para que ganen menos y para que... Lo que pasa es que lo que son las cargas patronales las sigue siempre pagando el trabajador en forma indirecta. Y el problema es que cuando vos bajás esas cargas, bajás también el aporte al sistema. Claro, se desfinancia. Exactamente. Pero lo que dicen ellos es, bajándolas, por ahí aporta más gente y entonces se termina financiando mejor. Bueno, no funciona hasta ahora. Esto lo dijo Cavallo en el 95, claro, con la primer gran quita de 8 puntos, y para evitar la desocupación, planteaba. Sí, había sí. un dígito. Terminó en el 21%. A los 2 dígitos. Claro. Es decir, yo lo que creo es que acá hay un debate de fondo, que lo hubo en los países escandinavos a fines de los 80, en Europa en los 90. ¿Y cómo lo resolvieron? Y el aporte de rentas al sistema. Es decir, había países, Finlandia no tenía régimen de seguridad social. Se acumuló renta petrolera y hoy está dentro de los índices más favorecidos de la seguridad social en el presente y de su sustentabilidad hacia el futuro. Para hacer una solución a la noruega o la sueca, lo que vos decís es que, por ejemplo, se podría establecer una regalía especial en vaca muerta que vaya a los jubilados. Efectivamente. Es decir, tenés las mineras, tenés la renta financiera, tenés la petrolera. Ahora, esto necesita de una fuerte convicción política, de un fuerte acuerdo, porque si no las reglas las ponen ese tipo de empresas. Entiendo. Yo creo que hay dos grandes ecuaciones a resolver. Una es esa, y la otra es el tema de salud. El tema de salud, hoy lo que vemos que el negocio es la enfermedad, no es la salud. Ramón Carrillo decía, el primer medicamento es el alimento. Claro. Entonces, yo si no compro la sal de bajo contenido en sodio, porque sale 500 pesos, compro la de 20 y pago un enalapril, un principio activo para tratar la hipertensión, 2.000 pesos. Lo paga el jubilado, el Estado, el PAMI, es la misma caja. Entonces me parece que es el debate que inclusive a veces afrontarlo al sistema político en Latinoamérica. Claro, más jubilación, menos PAMI. Exactamente. Más sal sin sodio, menos enalapril. Exactamente, y podemos dar miles de ejemplos. Es clarísimo, Eugenio. Gracias por venir a Hora Pico. No, gracias por la invitación.